Una llamadita que me entró, aquí estoy. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Bienvenidos a su Escuela Bíblica Dominical, la primera iglesia bautista de Cali. Hoy es nuestra última clase del 2021. Salimos a vacaciones, salen a recreo. 2020. Hasta el 2020, perdón, sí. El 2020. Y nos vemos en el 2021 ya en enero para reiniciar las clases. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios. Él me levantó hoy nuevamente. Yo nunca me Amén. levanto. Yo nunca me levanto. Él me levanta todos los días. Amén, perfecto. Me alegro mucho, mi hermano. Gracias. Voy a ponerle el enlace para los que desean conectarse aquí a nuestra reunión. Lo voy a poner aquí abajo en los comentarios de este video para que los revisen y puedan conectarse a nuestra clase en Zoom. Sí, permítame entonces, voy a hacer esto en este momento. Una vez, para que tengamos esto. Bueno, ¿cómo nos ha ido con la clase? ¿Cómo nos fue con la lección esta vez? Bien, bien. Pues con el adelanto que tuvimos a los 8 días de Gildardo. De la risa de esta. Claro, ya. Eso es una Con eso avanzamos. Sí, ya sabemos que se ríe. Y yo también Sabemos lo que había de ríe por lo escuchado. menos. Lo había escuchado en una canción, Espíritu Burlón. Pero es burlón, exactamente, sí. Pero se Ese, refiere a él, a ese espíritu. Bueno, esperemos a ver. Listo. Ya quedó aquí abajo en los comentarios el enlace para los que desean conectarse a nuestra clase directamente para que puedan participar, aquellos que están llevando el libro, que hagan sus preguntas. Hoy tendremos un tema muy interesante y muy discutido a través del tiempo, que es sobre Satanás. El diablo, el viruñas, el patas, the devil. Como quiera que le quieran llamar o como le han llamado a todo el mundo. El ángel caído. El rojo escarlata. Ay, no. Bueno, ¿cómo se ¿De llamaba dónde sale, el de de los dónde griegos? sale la cola y los cuernos de Satanás? Ahora nos damos cuenta de eso, mi hermano, en la introducción que les voy a hacer. Y el rojo, Para que y el rojo ya. escarlata. El rojo es por el América, mi hermano, ahí sí ya ni modo. Ah, que es la hincha de la América. Posiblemente, no sé. Bueno, ay, no, sí que hay cosas allí. ha llegado por aquí, a ver. Ya llegó Milton, bienvenido Milton. Pues Oye, llegó el de buenos los días. primeros. La ¿No? natilla. ¿Llegó el de la natilla? Sí, y le da pena a Gildardo, ¿eh? Qué mamito, qué bueno verte Qué por bien. acá, hombre. Gracias, hermano. Igualmente, me alegra encontrarnos por este medio. Llega y me dice alguien, llega y dice por Facebook, están invitados a una natilla y una buñuelada para antes del 24 de diciembre. Los que quieran digan algo. Y eso se llenó la sala. Al final era virtual. Era virtual la cena. Cada uno compraba lo suyo. Oye, eso es jugar con los sentimientos de las personas, eso es muy delicado. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios e iniciemos. Aquellos que nos están viendo aquí por Facebook Live, bienvenidos a todos, Dios los bendiga abundantemente. Qué bueno que están con nosotros, el Señor les bendiga abundantemente y esperamos que esta lección sea de bendición para todos. Invite a sus amigos, a los que tiene ahí al lado, le decir, vení, que van a hablar de Satanás, a ver quién es ese tipejo, a ver qué tan cierto es lo que dicen del diablo, qué tan cierto es lo que yo creo de Satanás, para qué es, qué hace, cómo así, de dónde vine, de dónde viene. Como dice Rafael, ¿a qué hora salió con cola, con cachos? ¿Sí? Es peludo, tiene 2 patas, 3, 4. Es bonito como el de la serie. ¿Sí? Es un guapetón como el de la serie que tiene cautivado a más de uno. No. Y a más de una, más que todo, ¿no? Ay, sí.
Tremendo, tremendo. Pero, bienvenida mi hermana Luz Dari Melo, Clara Rosa Quintero, que nos ven, a Manuel, que nos ven desde el Facebook Live. Recuerden, aquí en los comentarios del video acabo de dejar el enlace para que se conecten y hagan sus preguntas. Los que nos ven por Facebook Live, en este momento están viéndonos 10, 15 segunditos atrasados. Por eso, cuando yo lea sus respuestas, ustedes las van a ver después, cuando ya estamos en otro tema. Entonces, hay como una diferencia entre unos 10, 15 segundos entre los que escriben en Facebook Live y los que están conectados directamente por Zoom. Entonces, bueno, mis hermanos, oremos, démosle gracias a Dios e iniciemos con esta tarea que tenemos el día de hoy para que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, muy buenos días. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu paz, por tu amor, por estar siempre, Señor, atento a nuestra vida, a nuestra necesidad, a todo aquello, Señor, que tenemos o clamamos a ti cada vez, Señor, en oración. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor, y a pesar de nuestras faltas o de nuestros olvidos, Señor, tú estás allí, tú eres fiel, Señor, a pesar de nuestra infidelidad. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, pensamientos, obras, palabras, Señor, aún omitir hacer el bien, como dice tu palabra, perdónanos, Padre. Perdónanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, límpianos con tu preciosa sangre, haznos, santifícanos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, gracias por este año, Señor, de escuela dominical virtual que hemos tenido, Dios. Gracias porque no se ha detenido tu palabra, gracias porque la obra no se ha detenido y nos has dado el aliento, la fuerza, la sabiduría y tu espíritu nos ha acompañado, Señor, para que esta palabra siga fluyendo, Señor, a través de estos medios virtuales. Gracias, Padre, porque ha pasado un año en medio de dificultades, en medio de una pandemia, de cierres, de clausuras, de pérdidas de empleo, Dios. Y tu palabra es fiel, Señor, nos refrigera, nos llena, Señor, nos da ánimo, aliento y nos permite seguir adelante, Señor, en este camino, en este mundo lleno de adversidades. Que tu espíritu nos aliente esta mañana, Señor, y que tengamos y nos des esa sabiduría, ese entendimiento de tu palabra, Señor. Te alabamos, Dios. Continuamos en tu maravillosa presencia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, benditos sean todos ustedes. Patricia Sánchez, bienvenida. Blanca Elisa, María Ruiz, bendiciones para todos. La profe Estela todavía no apareció por aquí, mi querida alumna. Qué mal. Bueno, a ver, pongamos la presentación. Permítame un momento. Comparto esto por aquí. Compartir. Aquí está. Aquí. He visto a Satanás. ¿Cómo así? Sí, lo he visto de corbata, saco y sombrero, entrando al Palacio de Nariño. Lo he visto también en el Senado y en el Congreso. Señor, a salvarnos, envuélvenos. Gracias al llamado trago maestro, se cuenta que... Perdón que tengo aquí un Problemas técnicos. problema técnico. A ver, El hombre no quiere que sepamos más de él y hay un daño técnico. El Satanás obrando. Listo. Rafael me hace reír. Ahora sí se ve. Pasó. ¿Ven la presentación? Sí, pastor, sí, sí.
Lección Lección 5. 5. Señor. ¿Sí ven la presentación? Sí, sí. Y se ve bien, María Sandra. Ah, bueno, perfecto. Yo soy el que no la veo acá. Sí. Perdón un momentico. Tengo... La herrería de Gerlach es una... A ver. Listo. Ahora sí. Aquí. Ahora sí lo ven ahí. ¿Listo? Ahora sí, ¿se ve? No, Bien. ahora no. Ahora somos lo que nosotros íbamos a ver. Ahora lo sí, veo yo y pero usted no lo ven. No, qué vaina tan difícil. Espérame. Estas cosas que no la han terminado de inventar, como dicen por ahí. Estoy compartiéndola a algunos hermanos. Voy a Perfecto. compartirla a los varones. Ahora sí. Sí, aquí lo vemos. Perfecto. Bueno. Satanás, el viruñas, el patas, el coco. ¿Qué dice Lucas 10:18? Lucas 10, ¿Tienen 18. Biblia? Lucas 10, 10:18. 18. Lucas. Mis hermanos, dice. La leo. Dice. Y les dijo, yo veía, dice el Señor, ¿no? A Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, Amén. 18. Muy bien. En nuestro texto de esta semana, la lección, teníamos un texto a memorizar que es Isaías 14, 13, 14. El pasaje que dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso está escrito en Isaías 14, 13, 14. Texto largo para aprenderse. También teníamos unos libros para memorizar. ¿Cuáles fueron? Tito, Filemón, Hebreos y Santiago. Tito, Filemón, Tito, Filemón, Hebreos Hebreos. y Santiago. Muy bien. ¿Y quién me los dice todos los que tenemos aprendidos ya? Los primeros 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Gálatas, Efesios. Filipenses, Colosenses. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Ahí sí, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Ajá. Y Tito, Filemón, Hebreo y Filemón, Hebreos, Santiago. Sí, mis hermanos ya han aprendido casi todos los libros del Nuevo Testamento. Perfecto. Si usted que nos está viendo por Facebook Live ha hecho el ejercicio, también se los debe haber aprendido. Ya son muchos los libros que nos hemos aprendido. Son 16 que ya llevamos, 16 más, 20 ya con estos últimos 4. ¿Sí? Están 7. Excelente. El Señor nos permite también conocer su palabra. Es bueno que usted también se aprenda los libros porque usted tiene la facilidad de buscarlo, ¿sí? Así usted cuando le diga, eso está en el libro de Hebreos, que está en el libro de la segunda carta de Corintios, usted no va a empezar desde el principio de la Biblia, usted ya sabe que está en el Nuevo Testamento, que está más o menos en la mitad y empieza a buscar.
Eso es fundamental para que usted también aprenda a manejar su Biblia, la Biblia de papel, ¿no? Bueno, antes de que iniciemos sobre las respuestas de las lecciones, que van a tener una sorpresa después de que le haga la introducción que voy a darles a continuación, en el diccionario bíblico Nelson, que es el que les dejé el enlace también en este grupo de Escuela Dominical, donde ustedes lo pueden descargar, encuentran mucho sobre este tema acerca de Satanás. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Y cuál ha sido las referencias bíblicas que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? El material es extenso. He tratado de condensar más que todo las ideas principales para esta introducción y que podamos tener una conversación al respecto. Que la profe Estela ya la saludó al principio. Hola, profe. Bueno. Satanás. Del hebreo Satán. ¿Qué significa? Enemigo. Esa palabra Satán significa primordialmente, básicamente, y no tiene mayor a otro tema, que es un enemigo, un adversario, alguien que se interpone contra un propósito, ¿sí? Genéricamente puede aplicarse a todo opositor ante un tribunal. Leamos. Salmo 71:13. ¿Qué dice? 71:13. Salmo. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Muy bien, que lo estamos viendo también. Sean avergonzados, perezcan los adversarios. En el hebreo, ese adversario utiliza la palabra Satán, de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. ¿Listo? El otro pasaje. 109:6. Salmo 109:6. ¿Qué dice? $109:6. Son sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Ajá, ahí lo han traducido literalmente Satanás, pero al adversario. Porque tenemos que Satanás es la palabra que se utiliza para identificar, es un adjetivo, es un calificativo de las personas que son enemigas, adversarias o que se oponen a un propósito. También la palabra se utiliza de carácter personal, cuando se habla de la persona de Satanás, o sea, un sujeto, que ya lo vamos a ver. Primer libro de Samuel 29:4, ¿qué dice? Primer libro de Samuel 29:4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que regrese al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se vuelva enemigo nuestro. Enemigo, ahí es la palabra Satanás. ¿Con qué cosa retornaría mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Bueno, entonces, como podemos ver, se utiliza en textos para referirse a cualquier enemigo u opositor, ¿sí?, ante un propósito o algo. Como nombre propio, ¿sí?, ya vamos a introduciendo el tema respecto de la persona de Satanás. Según el monoteísmo riguroso de la Biblia, este ser sobrehumano fue creado por Dios y está sujeto a su voluntad soberana. ¿Qué quiere decir eso? Es creado por Dios y está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que Dios tiene control aún de él. No puede hacer nada. Le decía a su mamá cuando estaba chiquito: usted no se manda solo. Así es. Usted no se manda solo. Entonces ahí es donde surge la primera pregunta. Uy, hermano, ¿cómo así? Venga. O sea que Dios es el que manda a Satanás a hacer las cosas malas. No. Ah, bueno.
Vamos más adelante más bien, y ahí vemos. Claro que no. Satanás, por ejemplo, aparece como uno de los hijos de Dios que rinde informe ante el trono y necesita el permiso divino para tocar al piadoso Job. ¿Recuerdan? Eso está en Job del 1 al 6 hasta el 2 al 7. Y también lo podemos ver en Lucas 22:31. Quiero recordarles acerca de la revelación. ¿Se acuerdan que les he hablado del tema de la revelación? Job es un libro que se ubica con el periodo de los patriarcas, ¿sí? Abraham, Jacob, porque el libro data más o menos de esa fecha y el escrito también. Entonces, debemos ubicarlo en cuanto a la revelación de Dios, en la línea de tiempo de la revelación de Dios, que aún ellos entendían que había, no había mucha revelación de todo este tema espiritual como les he explicado. Entonces, hasta allí se entendía que Satanás era parte de esa corte celestial y que tenía ciertos encargos de parte de Dios. Acuérdense que en principio el bien y el mal vienen de Jehová. No había un ente como tal designado para la maldad y originario del mal, que es Satanás. Hasta allí todo el bien y el mal vienen de Dios. Es la interpretación que tenían en el Antiguo Testamento. Bueno, pero en Zacarías 3:1, ¿sí?, y siguientes, no se había desarrollado todavía el concepto pleno de Satanás como un ser maligno. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Zacarías 3, 1. 3:1. Dice, luego me mostró, esperen, yo lo pongo aquí, eso. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Acusarlo. Para acusarlo. Eso es una visión del sumo sacerdote Josué. Son varias profecías que siguen allí que hacen. Dice el 12, entonces dijo Jehová al Satán, Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestidas viles, permanecía en pie delante del ángel. Bueno, entonces es una visión que tiene Zacarías respecto del sacerdote Josué, que está en un momento en el que Dios le va a quitar esas vestiduras andrajosas como de maldad, de pecado, y al lado está Satanás como el acusador, ¿sí?, el que está allí tratando de hablar mal del sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo porque su estado espiritual era muy bueno y su estado de conexión o comunión con el Señor era única, que le permitía estar delante de la presencia de Dios sin morir. Recordemos que aún las vestimentas de los sumos sacerdotes estaban adornadas con algunas campanillas que sonaban mientras él entraba, para que las personas que están afuera entendieran que el sumo sacerdote estaba allí. Si las campanitas dejaban de sonar, era porque había caído muerto ante la presencia de Dios, porque había algo en él que no era agradable a Dios, y por eso tenían que sacarlo con una soga que llevaba amarrada a la cintura para no entrar los otros a la presencia. O sea, se murió allá, entonces lo sacaban, pues, y el que sigue. ¿Sí? Ay, sí, ay. Exacto. Ese era el temor de los sumos sacerdotes en ese entonces. Bueno, continuemos. La importancia de un monoteísmo radical. Esto está tomado del libro El Diablo y los Demonios según la Biblia, del capítulo 5. Debemos tener claro lo siguiente. En la Biblia solo se admite la existencia de ¿cuántos dioses? Uno. Un solo Dios. Un solo Dios. Por eso venimos viendo Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y hoy que vamos a hablar de Satanás, debemos tener muy claro, y si usted no lo tenía claro,
desde ahora lo va a tener muy claro. Solo hay un Dios. No hay Dios del bien y Dios del mal. Cuando hablamos de Satanás, no, eso no existe. La Biblia no lo enseña ni lo muestra. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero ante quien todos seres espirituales y seres terrenales creados debemos dar cuentas. No hay un Dios del mal, ni hay un Dios de la oscuridad. ¿Sí? Recordemos, Satanás es un ser creado. Entonces, es muy importante que los creyentes, los hijos de Dios, entiendan que solo hay un Dios. Por eso hablamos de la importancia de un monoteísmo radical. Pregunta, Carolina, o sea, Laura. No es una pregunta, sino que en la Biblia nunca lo refieren a él como un Dios, sino como a un rey o alguien caído, alguien malo, el enemigo, pero nunca se han referido a él como un Dios, sino un rey o algo así. Tienes razón, mi pupila. Entonces, sí, tienes razón. O sea, la Biblia tampoco es como tratar de decir también que la Biblia trata de demostrar que Dios existe. Es que la Biblia no demuestra que Dios existe. La Biblia da por sentado que Dios existe, que es Dios. ¿Sí? Exacto. Eso no hay lugar a dudas. Este monoteísmo radical tiene que ser la partida fundamental para cualquier cosa que pretendamos decir acerca de Satanás. Una religión politeísta podría admitir la existencia de dos dioses o más, uno bueno y otro malo, incluso postulando que el bueno fuera más poderoso y que al fin venciera, que es lo que generalmente sucede en las religiones politeístas. Y equivocadamente los cristianos tienen cierta interpretación de Dios y Satanás de esa forma, de creer que hay un Dios del bien y hay un Dios del mal. Falso. No hay Dios del mal. Solo hay un Dios verdadero. ¿Sí? Este tipo de planteamiento era sumamente normal en las mitologías paganas. Señor. ¿Alguien levantó la mano? ¿Dijo algo? No, bueno. Perdón. Mi esposita aquí. Bueno, señor. Entonces, los dioses paganos batallaban entre sí. No hay que ir muy lejos, la mitología griega, aún los mitos babilónicos, ¿sí? O de Ugarit, encontrados en los hallazgos de Ugarit, nos demuestran eso. Había toda una serie de aventuras y novelas dantescas dentro del mundo espiritual de esos lugares, de los cananeos y de los babilonios, ¿sí? Y alguna vez un dios podía tener la preeminencia sobre su rival, que prácticamente suponía la desaparición del dios vencido. Recuerden lo de los griegos, que tenemos a Zeus, a Hades, a Poseidón, que ellos son los hijos ¿de quién? De Cronos, ¿sí? Cronos se comía a sus hijos, ¿sí? A los otros dioses. Entonces se unieron, lo destruyeron y lo sepultaron en el Tártaro, que es la montaña más alta pues, que tenían en ese entonces. Entonces creían que debajo del Tártaro estaban las prisiones espirituales. Entonces esas peleas, ir y venir y todo eso es prácticamente corriente y normal en las religiones politeístas del Oriente, ¿sí? Pregunta. La siguiente imagen que están viendo en este momento, ¿es real? ¿Es posible? ¿Sirve? ¿No sirve? De acuerdo a lo que acabamos de leer y lo que acabamos de escuchar. No, nada, para nada. ¿Por qué? Pues el Señor tiene el poder sobre todo, tiene el dominio, tiene la autoridad, tiene... Sí, él es el creador de esa otra figura también. De Jennifer Cuadrado, no es real. Eso. ¿Qué más? ¿Qué me dice por qué no es real?
Y es que es muy cierto, lo acabamos de decir, lo acabamos de escuchar. No hay dos dioses, no hay una competencia, no hay en que a ver quién es más fuerte que el otro, ¿sí? Porque definitivamente solo hay un Dios. Aquí lo dice Patricia Sánchez también. Solo hay un Dios. Esto es totalmente falso. Y el problema es que hay creyentes cristianos que creen que esta imagen es real, que está bien ver a Satanás haciendo pulsos con Jesús, ¿sí? Como si eso fuera posible, como si tuviera el acceso o el lugar de acercarse, si tuviera la dignidad siquiera de estar cerca de Dios. Absolutamente falso. La palabra de Dios no enseña nada de eso, no enseña un poder de Satanás que le llegue a los talones a nuestro Señor Jesucristo. Es más, cuando estuvo aquí en la tierra, vio la oportunidad de mofarse de él, de subyugarlo y de esclavizarlo con la tentación que le ofreció. Y como dicen por allí, salió como el perro con el rabo entre las piernas. Aún en su humanidad, Cristo venció a Satanás. Ni siquiera pudo lograr tentar. Un aporte, Ale. Señor. Un aporte. En Daniel, capítulo 4, versículo 26, el hermano Daniel, el profeta, le dice a Nabucodonosor, en la parte B, que el cielo gobierna. Y todos fueron testigos en ese tiempo, personalmente lo creo. En el original, en el hebreo, significa encima de Dios no hay nadie. Él tenía y tiene control pues, de Nabucodonosor, y Dios lo estaba permitiendo para cumplir sus propósitos. Así pasa acá. Pero esa imagen, si se le muestra a un ateo, entre comillas, cuando yo he estado aquí en San Antonio llevando el mensaje, tremendo los conceptos errados, Alex, y hermanos, que tienen las personas. Tremendo. El engaño del enemigo, porque él hace creer, ¿no? Él hace creer que hay una competencia y no es verdad. Total. Y lo realmente triste o lamentable es que hay hermanos, hay creyentes que creen que es así. Es más, hasta le tienen miedo al diablo. O sea, no sé, viven en una, ¿cómo se dice? En una lucha espiritual, porque todo lo que les parece les sale mal o sale esa causa de los demonios. Entonces viven en una dinámica de que los demonios los están rodeando, lo están persiguiendo, ven el demonio en la vecina que le tira la tierra ahí al andén, ven el demonio en el que se le atraviesa en el carro, ven en el demonio en el vecino de la tienda que no le fía, ¿sí? Y es una situación bastante delicada, porque están llevando su interpretación de todo lo que pasa mal hacia una esquina que no es bíblica, ¿sí? Una esquina que no ni siquiera está en las escrituras. Y se predica esto desde el púlpito y se habla desde el púlpito, y entonces a veces tiene más protagonismo Satanás en el púlpito que el Señor, ¿sí? Y hablan de demonios de aquí, de allá, los colores, los sabores, los olores, las categorías, no sé de dónde sacan tanto, ¿sí? O sea, primero la escritura no lo dice, pero con los pocos pasajes que dicen, han hecho hasta doctrinas, libros, de todo acerca de ese mundo de las huestes espirituales de maldad. Es tremendo, es tremendo. Entonces, hacen todo un mundo, ¿cómo podríamos decir? De Steven Spielberg, George Luciano, de Satanás y sus huestes espirituales. Y entonces, como crean todo un mundo, tienen que crear las normas, las leyes de cómo se comportan, qué hacen, cómo se meten, cómo se salen, cómo sacarlos. Exacto. ¿Qué tal hierbita? ¿Qué tal? Sí, eso de todo. Bueno. Otro aporte, sin embargo, porque el tema es de un punto, un equilibrio. La escritura también dice, ¿no? Pero ya vamos para allá, creo que vamos para allá, que no ignoremos, dice el apóstol San Pablo, las maquinaciones del enemigo.
Sí, total, pero no ignorar es inventar. Sí, Hollywood se ha encargado, ¿no? Hollywood, porque como dice en la carta primera de Juan, el mundo está influenciado y dominado por el maligno, ¿sí? Textualmente lo dice. Y tampoco podemos ignorar eso. Un equilibrio, mano. Es el extremo, ¿no, Alex? Que tú nos quieres... Sí, no, es que no estoy diciendo que hay que ignorar. Lo que estoy diciendo es todo lo que se crea Sí, alrededor de que ni siquiera la Biblia lo enseña. sí, correcto. He escuchado pastores desde el púlpito hablar del mundo de los demonios, hablar de quiénes son, de cómo son, de cuáles son sus obras, de las categorías, o sea, cosas que ni siquiera están en la Biblia. Es más, se basan en libros apócrifos que ni Sí, siquiera están autorizados. Amado Pastor Hurtado dice, la pregunta que uno se hace ahora, ¿por qué no destruyó al diablo desde el principio? Pues ha ocasionado mal durante muchos años. ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera el diablo? Pregunta. Vamos para allá. Vamos para allá, amado pastor. Una de las doctrinas populares acerca de Satanás enseña que él es un ángel caído. La enciclopedia Larousse, en su artículo sobre la palabra diablo, dice, la fe cristiana enseña que Dios creó a todos los ángeles puros y buenos y que los sometió a una prueba, mientras unos salieron vencedores de la misma, otros resistieron a Dios, quien los condenó a los suplicios del infierno. Estos son los diablos o demonios. ¿Están de acuerdo? Sí. No, fe cristiana, sí. Ya no sé. no, yo no creo, no. No, señor, muy cierto. No, señor, eso no lo dice la Biblia. Pero es lo que creen. Y eso es lo que hemos enseñado, aprendido, escuchado, vuelto a enseñar. Lamentablemente, el articulista de la enciclopedia no nos informa de dónde saca la fe cristiana, que él llama allí, tan peculiar enseñanza. De la Biblia, definitivamente no es. El Antiguo Testamento prácticamente desconoce la existencia de demonios. Y el Nuevo Testamento evita especulaciones acerca de su naturaleza y origen. No hay un origen. No dicen de dónde salieron. ¿Existen? Sí. En cuanto a Satanás, como hemos visto, la enseñanza es sumamente diversa. La versión citada por el enciclopedista no figura en las escrituras. Miremos algo de los mitos porque quiero que quede claro algo que es la primera parte de las respuestas de el taller que tenemos. El origen de Satanás. Más influyente en el pensamiento de la iglesia fue el mito de los guardianes. Escuchen esto. Aparecen varias versiones en distintos libros y su punto de partida es el relato del matrimonio entre los hijos de los dioses y las hijas de los hombres, que sí lo podemos ver y está mencionado en Génesis capítulo 6. La versión del primer libro de Enoc. Busca el primer libro de Enoc en su Biblia. ¿Está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Yo no lo he visto. No lo ha visto y no lo va a ver, hermano, porque eso no está en la Biblia. No, Eso. Son libros hablando de los... apócrifos, que quiere decir que son libros no autoritativos para estar en el canon bíblico. Y esa tendencia está de moda en ese momento, ¿vale? Está de Ay, moda. hermano, eso le han sacado traducciones y interpretaciones y las han mezclado con las de la Biblia y eso han vuelto eso unos temas bien interesantes. El primer libro de Enoc es típica eso. El episodio bíblico toma un giro fantasioso, ¿sí?, y mitológico. Dios puso guardianes, ángeles, sobre la tierra, que se rebelaron contra Dios y contrajeron matrimonio con las mujeres humanas, originando una serie de contratiempos para la humanidad. Al morir los hijos de esos matrimonios mezclados,
Sus almas incorpóreas, o sea, sin cuerpo, son los que conocemos como demonios. Ese es uno de los mitos de los orígenes de los demonios, ¿sí? Vuelvo y repito, eso no está en la Biblia, ¿sí? Más adelante, Tertuliano como Orígenes en el siglo III siguieron esa pista, marcando el rumbo del pensamiento cristiano acerca del origen de Satanás y los demonios. Orígenes fue el primero en trazar la conexión entre el mito de los guardianes y los pasajes de Isaías y Ezequiel, que el taller de la Biblia, en los primeros ocho preguntas, se refiere al pasaje de Ezequiel, ¿cierto? Porque hay un relato que hace Ezequiel que es muy parecido al de Isaías, que hablan del orgullo como la motivación de la caída. ¿Me entienden para dónde voy? Ese mito traído de los pelos desde Enoc en el siglo III, Tertuliano y Orígenes lo conectaron con los pasajes que están en Isaías y en Ezequiel, en los que habla de, oh, tu hijo lucero de la mañana que querías subir al monte y querías parecerte a Dios, has caído de lo más alto, ¿sí? Ellos conectaron ese mito del libro de Enoc, que está también mencionado solo un pedacito, solo un versículo está mencionado, lo de los hijos de los hombres con los hijos de las mujeres, de los hombres con los hijos de Dios. No dice nada más. Con el libro, el primer libro de Enoc, y lo conectaron como, no sé, pero dijeron que eso era lo mismo, ¿sí? De esos seres y todo eso tenía que ver con el tema del que se habla en Isaías y Ezequiel, que son dos pasajes y textos totalmente diferentes, que no tienen nada que ver con Satanás o la interpretación o enseñan quién es Satanás. ¿Cómo así, hermano? No me diga, toda la vida me han enseñado que ese pasaje de Ezequiel y Isaías habla de Satanás. De ninguna manera. Es más, la Biblia que usted tiene, que aspiro que sea una buena Biblia, Reina Valera o traducciones de la Reina Valera, tiene unos títulos en ese libro de Isaías en el capítulo 6 y también en Isaías, en Isaías 14 y en Ezequiel también, 28, si no estoy mal. Tiene un título, esas profecías están dirigidas exactamente hacia unos reyes de la época que el profeta en su burla, entre comillas, se mofaba de él por su orgullo y le recordaba un mito de su propia tierra. Para hacer esto, como le decía yo, lo que hizo Orígenes y Tertuliano, tenía que entender que Génesis 6 y Isaías 14 son mitos. Luego hubo que suponer que ambos mitos son lo mismo. O sea, lo de Enoc, lo que no siquiera está en las escrituras, entendió que era un mito que es el mismo del que está hablando Isaías y el mismo que está hablando Ezequiel, entonces los juntó y dijo, esa vaina es la misma. Ok. Y por eso nos han enseñado que eso es. Huelga observar, o no está de más, que aquellos cristianos que se precian de bíblicos no se hayan obligados a creer estas tonterías. Escribe el autor. No lo escribí yo, así está en el libro. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Se fueron? Algunos se desmayaron, no sé. Mi hermano, es que Mi hermano. así como se está presentando puede crear confusión, porque el texto es claro. ¿Dónde se confunde? Cuando es que así puede causar una confusión y yo creo que hay que aclararlo más. Por eso, ¿en dónde se confunde, hermano? Se dice Isaías y Ezequiel. Ajá. Entonces, una cosa es la interpretación del libro de Isaías, otra cosa es la interpretación en el libro de Ezequiel. Pero el mito, claro, el mito, como todo mito, la idea del mito es confundir las mentes de los hijos de Dios y tener engañados. Exacto. Entonces, lo Pero que la palabra, se dice de Enoc no tiene nada que ver con Isaías y no tiene nada que ver con Ezequiel. Eso, ya quería oír eso, para que
para que no hubiera confusión. Nada que ver, mis hermanos. Los que han hecho esas interpretaciones que data desde el siglo III, como lo pueden ver, sí, lo que hicieron fue absorberlo del libro de Enoch con Génesis 6 y decir que lo que está en Isaías es lo mismo y lo que está en Ezequiel es lo mismo respecto del mundo de los demonios y Satanás, cosa que es absurdo. Exactamente. Entonces, pero cada libro, ok, listo. Trae una interpretación ahí definida, exegéticamente. ¿Listo, Alex? Cuando en Ezequiel, y vamos a Ezequiel de una vez. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Entonces ahí es donde usted me va a decir, hermano, entonces lo que contesté en ese taller está malo. Entonces yo le voy a decir, sí. Entonces usted me va a preguntar, ¿para qué me manda un taller que está malo? Para que se dé cuenta. Entonces ahí es donde yo le voy a decir que el material está basado también en las interpretaciones que tenemos históricamente. El material de Uno por Uno tiene unos 50 años, años 70 y algo se escribió ese material. La idea no es demeritar el material, la idea es que entendamos de dónde proceden las cosas. Cómo al entender realmente el pasaje bíblico y ser realmente honestos en la interpretación, nos permite entender que el texto bíblico se ha usado desde muchos siglos atrás para dar una interpretación de un mundo espiritual que no se conoce ni lo enseña la Biblia y que nosotros tampoco debemos enseñarlo de esa forma. El capítulo 28 de Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. ¿A quién está dirigido esa profecía? ¿A quién está dirigida esa palabra según Ezequiel? A Tiro. Al gobernante de Tiro. Está hablándole directamente al gobernante. ¿Qué le va a decir al gobernante? Tu corazón se ensoberbeció y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto? Con tu sabiduría y prudencia has adquirido riquezas. Has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha ensorbecido tu corazón. ¿Sí? Y sigue, y sigue, y sigue. Por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de un Dios. Por eso aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainan sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y manchará tu esplendor. Al sepulcro te harás descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú en la mano de tu matador eres un hombre y no un Dios. De muerte de incircuncisos morirás a mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, entona lamentación sobre ¿quién? Sobre el rey de Tiro, y dile, así has dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilena, Los primeros de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo.
Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Y en Ezequiel sigue otra profecía contra Sidón, muy parecida a la anterior. Entonces, son profecías totalmente particulares dirigidas a un solo sujeto. Y entonces, ¿por qué tenemos estas interpretaciones de que habla de Satanás? Pues por lo que les decía, en el siglo III, Orígenes y el otro hicieron una mezcla de la doctrina traída del primer libro de Enoc, la sumaron al de Isaías capítulo 6 y la sumaron a esta de Ezequiel capítulo 28, dando como resultado la interpretación de que estos textos hablan de Satanás. Si el texto bíblico quisiera hablar de quién es Satanás, el texto lo diría. Sin embargo, la revelación de Dios a través de las Escrituras nos ha mostrado que el tema espiritual ha sido revelado por nuestro Dios en el Antiguo Testamento de una manera muy parcial. Solo son testigos del poder de Dios en el mundo. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos habla poco también del mundo espiritual. Cuando dice que va a la casa del Padre, donde hay muchas moradas, va a prepararnos moradas, pero tampoco nos dice cómo es, qué es, de qué color es, qué área tiene, si cabemos todos o no cabemos, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, en Revelaciones, encontramos la visión de Juan respecto de cómo es esa nueva Jerusalén. Sin embargo, si lo ponemos en material físico, por decirlo así, no son muchas las personas que cabrían en la nueva Jerusalén. Lo que habla de las puertas que son como perlas, las calles de oro, todo eso es un mundo espiritual que pues, nos imaginamos por las palabras que están, sin embargo no podemos hacer doctrina de lo que no conocemos. Es claro que estos pasajes no hablan de Satanás, ni tampoco procuran hacer. Claro hasta ahí esta introducción. Entonces, cuando vamos al texto de nuestro taller, que lo tengo por acá, entonces tenemos estas preguntas. La Biblia nos habla de la naturaleza original de Satanás y nos describe su caída del cielo. Ahí hay un error en ese texto porque esos textos bíblicos. ¿Cómo fue descrito Satanás en Ezequiel 28? ¿Qué aspecto le fue dado a Satanás en Ezequiel 28:13? ¿Dónde vivía según en Ezequiel 28:13? ¿Qué era Satanás en el principio? Ezequiel 28:14. ¿Por qué fue echado del cielo Satanás? Ezequiel 28:17. Según Isaías 14, ¿cuál fue el pecado de Satanás? ¿Y qué 5 cosas propuso hacer Satanás en su corazón según el pasaje de Isaías también? Hasta ahí y hasta ese número 7, esos versículos bíblicos no hablan de Satanás. Les repito, el material los tiene porque está escrito hace 50 años el material. ¿Por qué no lo quita, hermano? No lo modifico porque no es un material mío, porque eso es de un ministerio que dice Melvin Tila Cook, que es un libro de discipulado. El libro de discipulado nos lo han enseñado y no solo Melvin Tila Cook lo ha enseñado muchas iglesias cristianas, todos los que tienen un corte cristiano, muchas, por no decir que todas, creen en el origen de Satanás basados en los pasajes de Ezequiel 28 y en el de Isaías 14. ¿Y por qué no haces tu propio libro así de discipulado? ¿Por qué no? Pregunta de la estudiante que tengo aquí. ¿Por qué no haces tu propio libro así de discipulado? O sea. Gracias por la pregunta, señora estudiante. De nada, papá. Sería lo lógico, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no quitas eso de allí ya y todo eso? Para mí es importante tener este texto
porque puedo enseñar lo que se está enseñando y ustedes que hicieron la tarea, lo hicieron. Sí. Ustedes fueron, leyeron, pero hicieron la tarea basados en una premisa. ¿Cuál fue esa premisa? Esta. Ese es el origen de Satanás. La Biblia dice el origen de Satanás y vamos y leemos un texto bíblico con la idea ya en la cabeza de que ese es el origen de Satanás. Pero la Biblia no habla de que ese es el origen de Satanás. Son profecías particulares para los reyes de esa época que se habían enorgullecido, habían crecido tanto que ya no tenían cuidado de nadie. Me importa 5 lo que suceda porque yo soy grande y poderoso y todos me tienen que rendir pleitesía. Muchos de los reyes paganos solicitaban adoración y quien no adoraba moría, quemado, decapitado o apedreado. El hecho es que moría. Llegaba a tal su orgullo que deseaban. Mi hermano, perdone. Señor. Perdone, pero a veces no estamos de acuerdo. Pero esa es la intención de un curso, ¿no? Estamos, como dijo un amigo, en un país democrático. Pero, Alex, voy a dar solo una palabra. En la primera carta de Juan, para poder también traer como un aporte, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra de Ezequiel, capítulo 28, a veces, y muy concurrentemente, caemos en una exégesis literal, pero no vemos el contexto espiritual. Pero allí hay un contexto espiritual, Alex. Ahí No, mi hermano. Lamento refutarle eso, pero es lo que trato de enseñarles. Es ya lo voy, que trato permítame terminarlo. Permítame terminar. Es que sé lo que me quiere explicar y perdóneme que le interrumpa, porque es que el texto bíblico, yo no puedo mirar todo el texto bíblico y decir, si yo lo miro de esta forma, también me habla del mal, me habla de Satanás. Esa es la interpretación precisamente que hizo Orígenes en el siglo III. No, pero no es lo que quiero decir. Este pasaje habla del orgullo de Satanás. ¿Dónde en el texto bíblico habla del orgullo de Satanás? Alex, la caída de la primera pareja por el orgullo y la influencia del enemigo está sobre el mundo, sobre el rey de Tiro y sobre todos los reyes de las naciones. Amén. Eso estamos claros. Pero particularmente el texto bíblico donde nos habla del orgullo de Satanás. La idea no es, porque literalmente es claro, Alex, es claro. Esa es la enseñanza, está bien. Pero hay que traer un equilibrio y tenemos que hablar de la influencia que hay en el rey Tiro. Sí, mi hermano. Lo que no quiero es que usted me malinterprete y entienda que yo estoy defendiendo de que no hay Satanás. Lo que quiero y estoy enseñando en este momento es que estamos usando mal los pasajes bíblicos. Satanás influencia y es tentador y es asesino desde el principio. Todo eso lo dice el texto bíblico. Es más, por eso vamos a seguir con las respuestas, que las siguientes respuestas son las que sí nos hablan de ese carácter de Satanás. Pero respecto del origen de Satanás, no hay texto bíblico. Pastor, disculpe. Disculpado. A ver, yo no sé si está escrito o no está escrito, pero lo que yo siempre entiendo, he escuchado, es que Dios creó seres buenos, entre ellos a Lucifer, ¿sí? Lucero de la mañana, con hermoso, yo no sé qué vaina y todas las cuestiones, pero quiso ser en su soberbia superior, igual o superior a Dios, y Dios le expulsó a este Lucifer con sus ángeles que le siguieron y los expulsó. Entonces ya son unos ángeles caídos, unos seres. Esa es la interpretación que por siglos se ha tenido basado en Ezequiel 28 y en Isaías 14,
que es lo que les completamente estoy errado. enseñando hoy, que no tiene fundamento. Ya. Entonces, he estado No siempre estoy en enseñando ese que error. no hay Satanás. No No, estoy yo lo entiendo. enseñando que no No, yo lo es un entiendo. ser que existe y fue creado y que está, como dice el Señor Jesucristo muy claramente, el príncipe de este mundo. Lo que estoy enseñando hoy con esta introducción es que ese origen de Satanás y los demonios no existe en el texto bíblico. Por eso usted bien lo dijo. Yo he entendido que Satanás fue un ser que se rebeló, que subió, porque es que esa es la interpretación que han enseñado por siglos, desde el siglo III, desde que Orígenes mezcló el mito del libro de Enoc con el pequeño versículo de Génesis y dijo que Isaías y Ezequiel eran lo mismo. Y desde allí tenemos esa interpretación del origen de Satanás. Pues Oye, allí me dos queda preguntas. una gran confusión Exacto. de la enseñanza, porque digo yo soy muy nuevo en esto de la palabra, apenas llevo 20 años, ¿cierto? Yo creo, desde el 2000 prácticamente, y en una iglesia igualmente bautista aprendí esto, ¿sí? Ah, muy bien, gracias. Que es el Excelente. engaño. Es que lo hemos llevado enseñando siglos. Siglos llevamos enseñando eso. Y cuando Y vamos ahorita, a ver y vamos a hacer la exégesis, como dice nuestro hermano, clara y concisa, nos damos cuenta que el pasaje por ningún lado habla del ser espiritual Satanás. Le hemos dado la interpretación al respecto, que es lo que veíamos en las primeras clases de este discipulado respecto del estudio bíblico, que es muy delicado hacer interpretaciones del texto bíblico sin conocer el contexto del pasaje. Alex, Es un tema pregunta. difícil porque siempre nos han enseñado eso, dice Jennifer Cuadrado. Claro, es complejo. Es que a mí toda la vida, yo toda la vida he entendido que Satanás era un ser que se rebeló contra Dios, que quiso ser igual a Dios y que se quiso subir al trono y sentarse. Mis hermanos, lo acabamos de ver. Ustedes me acabaron de decir en la imagen que les mostré ahorita si esa imagen era real. Tratar de tener esa interpretación de que un ángel se quiso revelar ante el Dios Todopoderoso, que todo lo conoce, que es sabio, que es omnipresente, que todo lo conoce y lo sabe. ¿Será que no conoce el corazón, el estado de sus ángeles? Lo que quiera pensar, lo que quiera hacer. Ahora, esto desarma mucho de entonces Satanás, entonces, ¿cuál es su origen? Lo que quiero que tengan claro mis hermanos con este estudio, esta introducción, es que podamos entender que hay un pasaje que se está usando para hablar del origen, o sea, de dónde salió y cuáles son las intenciones de Satanás, que no es prudente, no es un texto bíblico para hablar de eso. Mi hermano, Milton. Sí, hermano Alex, cuando usted coge conciencia de que realmente este pasaje no lo podemos continuar diluyendo como se viene haciendo en la historia, ¿hace cuánto personalmente, una pregunta, personalmente, cuándo usted lo nota de que no se debe utilizar y nos está dando claridad hoy en nuestra clase? Pero Yo lo yo por primera aprendí vez, también solo estudiando en el seminario, mi hermano. sí, pero ¿por qué nuestros pastores o nuestros mentores no nos han ayudado a entender esto antes? Sí, de pronto, Particularmente en nuestra iglesia nos enseña esto, mi hermano. sí, claro. Ujú. Nuestros pastores son conscientes en este texto bíblico, eso sí, téngalo por seguro. Buenos días. Hermana, ¿cómo estás? Aquí escuchando, sino que no he podido entrar antes. Lo que pasa, como decía el otro día en unas clases anteriores, hay mucho tradicionalismo en muchos aspectos, ¿no? Que confunden, que confunden tanto al nuevo creyente como al antiguo creyente que no estudia ni escudriña la palabra de Dios como debe ser. Y se presenta en muchos aspectos, no solo en esto, el origen de Satanás, sino en muchos aspectos, ¿no? Que los pastores, no sé, no hay preparación o no sé qué es lo que pasa realmente, ¿no? Pero
hace que eso, uno como que tambaleen las cosas, pues, ¿no? La idea no es que tambalee, la idea es hacer la reflexión. Puede uno decir, uy, ¿cómo así? No, entonces todo lo que me han enseñado es mentira, o, no, estos pastores equivocados, como bien lo dice usted, que le faltan preparación. Es muy cierto en muchos de los casos, pero yo creo que el que tiene más fuerza es el que usted mencionó primero, que es el tradicionalismo. Las historias que hemos escuchado siempre sin ir a escudriñar si realmente son ciertas. Mire tan sencillo como es. Yo les doy una lección y les digo, no, la lección dice el origen de Satanás. Usted lee eso y usted va al versículo bíblico y entonces usted entiende que ese es el origen de Satanás porque hay un título que dice el origen de Satanás. Pero la Biblia suya no dice el origen de Satanás en el texto bíblico. Y entonces hoy le estoy explicando por qué se están tomando esos, o por qué desde el siglo III se están tomando esos textos bíblicos para explicar el origen de Satanás. Entonces Pedro Quintero me dice, entonces viene la pregunta, ¿de dónde viene Satanás? ¿Se creó solo? No, es un ser creado como todos los demás. Para responder esa, entonces tendríamos que ir al libro de Job, donde vemos que aparece Satanás en medio de los hijos de Dios. Cuando se habla de los hijos de Dios, hablan de los que Dios ha creado. Entonces, empiezan las otras dudas. Entonces, Dios creó un ángel malo para que hiciera las cosas de castigar a las personas. O sea, es el que hace el trabajo sucio de Dios. Y está bien hacerse preguntas, mi hermano. Cuando no nos hacemos preguntas, es que tragamos entero y creemos todo lo que nos dicen o nos cuentan. Entonces, este tema de Satanás es complicado, complejo, pero hay que verlo con mucha claridad a través del texto bíblico. Usted mismo, y como se los he enseñado mucho y les he insistido, más allá de lo que yo pueda enseñarles, también ustedes deben escudriñar las escrituras y el texto bíblico para entender lo que estamos enseñando. ¿Satanás existe? Sí. ¿Ser maligno? Sí. ¿Influencia en el mundo? Total. ¿Que podemos decir que el mundo es del diablo? Casi que sí. El Señor lo dijo, viene el príncipe de este mundo, vámonos. Y es muy cierto, existe. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de todo este mundo espiritual tiene una revelación progresiva. Tanto desde el Antiguo Testamento, que empiezan a ver ciertas cosas, así como veíamos el estudio del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios no tiene una enseñanza clara en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo viene y nos da una revelación clara del Espíritu Santo y de ahí en adelante en el Nuevo Testamento tenemos una interpretación más amplia de quién es el Espíritu Santo, que no está en el Antiguo Testamento. De la misma forma y para muchos temas de carácter de la interpretación espiritual pasa igual. Satanás es casi ausente y los demonios en el Antiguo Testamento. Recuerden que el tema del bien y el mal vienen de Dios. Dios bendice al que cumple la ley, pero castiga al que no cumple la ley. El tema de la tentación, la influencia del maligno, no aparece claramente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor nos muestra que Satanás es quien influencia y trae tentación al ser humano. Pero también Santiago nos dice que la tentación es producto de nuestros propios deseos. Entonces, tenemos un ser espiritual que existe, que fue creado por Dios y que tiene unas características también que podemos ver a continuación. Mis hermanos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Duda? Tranquilos. Digan todo lo que sospechan. Entonces la serpiente que habla cuando tentó a Eva, ¿quién era? Satanás. Satanás, claro. Eso. Entonces, ¿quién era Satanás? ¿De dónde salió antes de? Es la pregunta. Sí. ¿Cómo así? Eso es lo que no sabemos. Eso. Pero queremos darle respuesta a lo que no sabemos y ahí es donde caemos en el error.
Ah, que no sabemos el origen, entonces no podemos enseñar de Satanás de ninguna manera. La Biblia es clara. Satanás estaba en el huerto, se le presentó a la mujer, la indujo a que comiera la manzana y le diera a su esposo. Pero me lleva a pensar que es una creación de Dios. Totalmente. Todo lo creado está creado por Dios. Todo lo Y que no hay. podemos decir que se creó solo porque entonces ahí sí tendríamos que hablar del De los dioses. politeísmo, de dos dioses. Entonces Dios creó un ser malo. No. Es que cuando nos quitan la base de quién es Satanás, entonces nos quedan todas las preguntas de entonces cómo se volvió malo, como en las películas. ¿Sí? Era tan buen muchacho y a qué horas terminó malo. ¿Por Pues qué aquí, necesitamos saber eso? Pues, aquí hablamos a ver, del libre albedrío, ¿no? Lo mismo te decía. Toda la creación de los ángeles han tenido libre albedrío. ¿Cómo sucedió y todo eso? El Señor Jesucristo en el pasaje que dice, yo veía a Satanás caer del cielo. Es un aoristo, es un tiempo gramatical en el que Él muestra o nos enseña. Con el texto en el original en el griego nos dice que fue algo que Él presenció que existía. Ese pasaje sí sirve para interpretar y decir, algún suceso tuvo que ocurrir en ese mundo espiritual que Satanás cayó. Señora. No, o sea, Dios creó a los ángeles. ¿Sí? Señora. Dios crea a los ángeles. Sí. Espera, que por aquí la estudiante. O sea, yo tengo claro que Dios creó a los ángeles. Ajá. Los ángeles también tenían su propia conciencia, o sea, ellos eran como nosotros, que veíamos que esas cosas. ¿Dónde dice la Biblia que Dios creó los ángeles? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. No, pero los ángeles. ¿Qué creó Dios en el cielo entonces? ¿Cierto? O sea, es que es más fácil. Es que es eso, mis hermanos. ¿Dónde dice la Biblia que Dios creó los ángeles? Investigarse, dijo. Pero la Biblia nos habla de ángeles. Nos habla del ángel de Jehová, nos habla del arcángel, nos habla de los mensajeros. El texto en hebreo y el texto en el griego nos habla de aquellos que vienen a dar el mensaje del Señor. El ángel de Jehová. Un ángel del Señor se paró a mi lado. Existen pasajes que nos dicen que son mensajeros de Dios, seres espirituales que Dios envía. El texto bíblico nos dice cómo los creó. Aparte de que dan mensajes, tienen otro propósito. En Daniel tenemos después de su ayuno que le aparece el ángel y le dice que me retuvo el rey de Tiro y que no había podido llegar la bendición después de 21 días de ayuno. Y entonces, ¿cómo así? ¿Qué detiene un ángel? ¿Son limitados en fuerza? ¿Tienen fuerza? ¿No tienen? ¿Cargan espada como siempre lo hemos visto? Entonces es eso, mi hermano. En el estudio sistemático a eso le llaman desmitificación, que es un término peligroso, digo yo, y se lo decía a mis profesores, porque le decía, es que muchos de los temas que nosotros tenemos y creemos como hijos de Dios y que hemos escudriñado las escrituras, muchos son interpretaciones al texto bíblico. Y entonces la interpretación va hasta la interpretación y la interpretación de la interpretación y vamos creando toda una idea compleja respecto de un tema. Es difícil, dura palabra es esta, como dice, pero de eso se trata este estudio bíblico. No de que usted se confunda, sino de que se afirme en el conocimiento correcto para enseñar la palabra de Dios. Porque es que la misma ansiedad y necesidad de explicarle a los que no conocen el mundo espiritual nos lleva a que tengamos las interpretaciones más allá de lo debido para satisfacer la curiosidad de los demás.
cómo hace, de qué color son fuertes, son débiles, están, no están, están en todo lado, me cuidan. Y como dice el hermano Rafael, Hollywood nos ha ayudado bastante a la confusión. Eso es importante. Netflix, Blanca Elisa, no sabemos cómo fue creado, pero sabemos que existe, pero sabemos que Dios es poderoso y fuerte. Amén, hermano. ¿Sí? Yo pienso que lo importante es estar plenamente convencidos que tenemos a un Dios poderoso y fuerte. Muy cierto. Entonces, mis hermanos, el no tener un pasaje bíblico para decir de dónde salió Satanás no nos limita a decir que no existe. No nos limita a decir que existe. De ninguna manera. Así como no tenemos un pasaje para decir que los ángeles fueron creados. Sí. Pero en todo el texto bíblico los tenemos. Sí. En todo el ¿A texto quién bíblico. venció Jesús en la cruz? A Satanás. Ah, sí existe. Ahí tiene otro pasaje que Satanás existe. El mismo Jesús habló de él. En la tentación se le presentó en el desierto. Pablo lo desdeña también. Y mire lo que dicen los pasajes. Y tenemos los pasajes que eso sí, ya la siguiente parte del texto de estudio que nos dice el diablo y sus títulos. ¿Qué dice Apocalipsis 9:11? ¿Cómo le llama? Abadón. Abadón. Abadón en hebreo. En hebreo. Y Apolión. En griego. En griego. El 12:10, ¿qué dice? El acusador. El acusador. El acusador. Recuerdan que veamos el pasaje bíblico donde tenía la profecía, donde veía al sumo sacerdote Josué y que el acusador estaba al lado. Ya desde antiguo lo veíamos. Segunda carta a los Corintios 6:15, ¿qué dice? Belial. 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 ¿Qué significa eso? Yo no entender tu letra. Hay muchos textos bíblicos. Eso es un adjetivo también, así como enemigo, como que se interfiere. Mateo 12:24, ¿qué nos dice? Belzebú. Belzebú. Otro título. Baal-zebú, señor de las moscas. Ay. Adjetivo dado a uno de los dioses cananeos. Y de esa forma en el Nuevo Testamento se le llamaba también a Satanás. 4:1. Diablo. Diablo, griego diablo, enemigo. Uh-huh. Segunda carta a los Corintios 4:4. Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Y es muy cierto. Efesios 2:2. Príncipe de la letra. De la potestad del aire. De la potestad del aire. Entonces ahí es también donde surge la pregunta, ¿cómo así que la potestad del aire? ¿Controla el oxígeno o qué? Exacto, entonces cuando empezamos a dar las interpretaciones para poder explicar qué dice allí la Biblia de potestad del aire, o sea, las autoridades que están en el aire. Entonces empezamos a atar cabos. Bueno, entonces si él es el príncipe de las potestades que están en el aire, asumiendo que el aire es todo el espacio que nosotros no podemos tocar, ¿sí? Pero necesitamos. Entonces, si él es el príncipe de esa potestad de ese aire, entonces los ángeles, ¿en qué espacio están? Preguntas que uno se hace y como no tienen respuesta, entonces uno no se hace preguntas. Es como decir prácticamente cuando uno va a un camino, y porque hay personas que tenemos una sensibilidad muy... y sentimos como que en el aire, como se dice, en el ambiente, y el cuerpo se le escarapela, es como yo entiendo como así, ¿no? Como príncipe de potestad del aire. Eso, gracias por esa interpretación, mi hermana, pero no la podemos usar, pero la entiendo. Acá decimos cuando el ambiente está pesado.
Y lo siente no solo con un lugar, sino con personas, ¿no? Sí. Eso es real, eso existe. Uno puede sentir en un ser espiritual como usted, como yo, podemos sentir la maldad que hay en un ser, en otra persona. Me da mala vida. Usted de una vez se puede prevenir con una persona por eso. Me da mala espina. Sí, Me da mala eso le cuento la experiencia. El fin de semana pasado ha sido que iba con mi esposo por un camino. Y yo soy de esas personas sensibles que le digo, cierra tu Por aquí luna. no. No, Ana, no. Ahí me iba pues de paseíto después de las clases. Y sentí esa energía tan horrible porque como que es una presencia horrible, horrible que uno siente porque eran como caminos de árboles como alejados, ¿no? Y mi esposo me decía, tal vez han hecho por aquí alguna clase de cosas, ¿no? Porque eran todo encerrado por árboles. Al final del camino hay una huaca. Y al final del ¿Tiene camino usted razón? ¿Lo podemos demostrar bíblicamente? No. Entonces hay que tener cuidado con las interpretaciones que hacemos del texto bíblico basados en nuestras experiencias. Nuestras experiencias, todos podemos tener muchas experiencias espirituales, pero no ellas son para usar el texto bíblico. ¿Sí me hago entender? Podemos haber tenido muchas experiencias. Yo he tenido experiencias espirituales también, pero estaría mal yo empezar a enseñar, mire, a usted le pasa esto si hace esto, porque así me pasó a mí, ¿sí? Como el ABC de lo que puede pasar. Pero existe, hermana, existe el mundo espiritual, lo que sentimos, aquellos que estamos conectados con Dios podemos entender, el Señor mismo, o sea, su misma voz hablándonos, ya eso es un tema espiritual, el que vamos a ir a algún lugar y sabemos y no sabemos, pero el Señor nos cohíbe, nos detiene, tanto así que a veces uno siente algo que le impide salir. Conoceréis la verdad. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Y ese mundo espiritual es una realidad, ¿sí? Efesios 2:2, ¿qué decía? Príncipe de la potestad del aire. Ajá. Juan 14:30. Príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Génesis 3:4. Serpiente. La serpiente. Muy bien. Apocalipsis 20:2. Dragón, serpiente, castigado. Dragón, serpiente, muy bien. Diablo, Satanás. Diablo, Satanás. Están todos los adjetivos, están ahí en el pasaje. Y es cierto, o sea, la Biblia no lo deja por fuera, ni dice que no existe. Sus características son bastante pesadas. Génesis 3:1 vemos cómo tienta a Eva, ¿sí? Y con Jesús lo tentó en 3 maneras. ¿Cuál? Sí, Bueno, las 3 maneras de tentar a Jesús. Claro, con alimentos, con finanzas. Primero con la debilidad de su carne, ¿sí? Porque sentía hambre. La segunda, con el poder. Con el poder. ¿Quiere tener poder? ¿Quiere ser alguien en esta vida? ¿Usted tiene el factor? ¿Quiere que lo aplaudan? ¿Que la gente lo ame? ¿Que le dé millones de likes? ¿Que le dé YouTube su placa de influencer? Porque tiene más de 1 millón de seguidores. Póstrate y adórame y todos estos reinos serán tuyos. Y por último, lo tentó ¿con qué? Sí, exacto. Que se Si lanzara. realmente eres hijo de Dios, es con su propia autoridad y poder. Y como dicen por ahí ya se le metió a la cocina. ¿Cómo así? Sí, ya se pasó pues Satanás allí de atrevido. Pero él ya dio el punto de equilibrio, mano, de que sí, sabe que hay un mundo espiritual y que Satanás está ahí. Él se refiere a lo literal,
¿Quién tienta al cristiano según Primera de Tesalonicenses 3:5? Tesalonicenses 3:5. Ahí está. ¿Quién tienta al cristiano? Vamos. Hermano, nos cogió la tarde. ¿Dejamos o terminamos? Dejemos allí porque nos estamos saltando unos puntos. Bueno, entonces, esta no era la última clase. Nos vemos en 8 días entonces. Ah, bueno, ok. Y para que terminemos, el tema lo amerita. Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan todas las preguntas que necesiten. Mis hermanos, el Señor me los bendiga mucho, abundantemente. Los hermanos que nos han acompañado por Facebook Live, que han hecho sus preguntas y sus aportes, muchas gracias.